Pero en este caso, los caldeos querían transformar la cultura de los hebreos, dándole un tipo de comida que ellos no estaban acostumbrados a comer. Ellos no comían cerdo ni peces que no tuvieran escamas. Ellos no comían lo que nosotros comemos como el bagre, todo pescado de cuero. Ellos no lo podían comer porque bíblicamente se estaba prohibido para ellos. Los caldeos, sin embargo, querían que ellos hicieran esas cosas. Querían que se vistieran como ellos. Fíjense bien, si nosotros nos damos cuenta y estudiamos la Biblia, los hebreos no podían mezclar en sus ropas dos especies de hilo. Era una sola clase de hilo. ¿Quiénes sabían eso? Y los caldeos vestían con colores, diferentes colores, y los hebreos no podían hacer eso. Y estos muchachos no, ¿sí entiende para dónde voy? No quisieron asimilarse a la cultura de los caldeos, no quisieron comer lo que ellos comían, vestir como ellos vestían, ni hablar como ellos hablaban. Ellos, a pesar de que fueron deportados, fueron sacados de su ciudad de origen, fueron privados de muchos privilegios, de comida suculenta, de vivir, usted sabe cómo uno vive en su casa, y más si es noble, como estos muchachos lo eran, reyes. Pero usted sacado de allí, llevado de esclavo a otro lugar, tiene que servir, cambia radicalmente su vida. Y quizás algunos podrían renegar de Dios. Bueno, Señor, ¿por qué me sacaste de mi tierra? Yo ahorita me voy a descargar y voy a ser muy malo después de que tú me hayas sacado de mi tierra. Sin embargo, estos jóvenes se mantuvieron leales a Dios, a pesar de todos los pronósticos. Fíjese lo que hacen los caldeos con ellos. Le cambian los nombres. ¿Se acuerda que le mencioné 3 nombres hermosos que tienen significados bíblicos maravillosos? Que usted debería ponérselo a un hijo si lo llega a tener. Ananías. ¿Significa? ¿Qué significa? A ver si alguien recuerda a Ananías. Dios es gracioso o Dios da gracia. ¿Qué significa Misael? Yo lo dije. ¿Quién como Dios? Y Azarías significa Jehová ha ayudado, exactamente. Yo que son nombres hermosos, pero vienen los sinvergüenzas, perdónenme la palabra, de los caldeos, y le cambian los nombres, les ponen Sadrach, Mesach y Abednego. Usted sabe qué significa esos nombres, son nombres extremadamente paganos. Sadrach significa el alumbrado o iluminado por el dios de la luna. ¿Qué le parece? Ellos adoraban a la luna porque ellos adoraban a los astros, y ellos dijeron, le va a quedar el nombre de ese dios pagano, así que se va a llamar Sadrach, el que es iluminado por la luna. Cuando antes era iluminado por Dios, era agraciado por Dios, porque dice Dios da gracia, el nombre de Ananías. Entonces ahora es iluminado pero por Anuk, que es el dios de la luna. El segundo nombre, Mesach, significa quien como Baal o Marduk. Nombre en contra totalmente de Dios, es decir, quien como el diablo. Es decir, te cambiaron un nombre bonito, quien como Dios, y te pusieron quien como el diablo. Ahora te están diciendo el diablo es mejor que Dios. Escuche bien a dónde voy. Estoy contrastando el mundo de Dios con el mundo del diablo. Ahora que sí, estoy contrastando la vida del cristiano con la vida que no es en Cristo. Entonces te cambian Sadrach, Mesach y Abednego. Al que antes era ayudado por Dios, ahora lo pusieron servidor de Nebo, o sea, el servidor del diablo. Esos nombres se los cambiaron a los muchachos. Era una forma de humillarlos a ellos. Era una forma de que ellos tuvieran nombres parecidos también a los caldeos, porque los caldeos eran los que lo estaban conquistando. Entonces, los muchachos, a pesar de todo eso, ellos no quisieron conformarse a los caldeos. Y ellos observaban fielmente las leyes de Dios. Y le dijeron en una ocasión al eunuco del rey: no nos des la comida que les sirve a todos, las carnes, esas cosas, no, a nosotros solamente sirven los legumbres. Y al cabo de unos días verás que Dios no nos deja palidecernos ni nos deja morir de hambre, que Dios nos nutre con esos legumbres también. Y el eunuco le hizo caso a los muchachos y fue y los vio mejores que los otros que sí comían las carnes y todas aquellas cosas. Entonces Dios hacía diferencia con estos muchachos, y eso me hace recordar al pueblo de Israel cuando Moisés declara la plaga de las tinieblas. ¿Quién recuerda ese episodio? Y dice, y era oscuridad para los egipcios
y luz para los hebreos, porque Dios hacía diferencia entre el egipcio y el hebreo. ¿Me entienden? ¿Cómo puede ser posible que unas tinieblas aquí y aquí luz? Así Dios lo hizo. Algo milagroso. Otro ejemplo, cuando iban cruzando el mar, de repente el ejército del faraón se acercó tanto al ejército de Israel y Dios mandó una columna de nube y una de fuego. La de fuego alumbraba a los hebreos y la de nube opacaba la luz a los egipcios. Y así el campamento de los egipcios estaba en oscuridad y el de los hebreos en luz. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Entonces, el versículo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, versículo 2, yo lo leí completo, pero vamos a explicar los dos completos. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: así que, hermanos, escucha bien, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, por la misericordia que Dios ha tenido a usted. ¿De cuántos Dios ha tenido misericordia? Amén. ¿Sí? ¿Ha tenido misericordia a usted? Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. Él dice que por Dios darte esa misericordia, ese regalo que tú tienes, lo que Dios te haya dado, ahora tú tienes que hacer algo para Dios. Escuche bien, el apóstol Pablo dice, no solamente, como pasa en muchos casos, recibimos la misericordia de Dios, pero no le damos a Dios nada en respuesta a esa misericordia. En este caso, recibimos la misericordia de Dios, pero tenemos que hacer una cosa, escuche bien, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted dirá, hermano, tengo que montarme en un altar y cortarme las venas y acuchillarme. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, es que debemos guardarnos en santidad para Él. Eso es lo que quiere decir. Eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe qué significa la palabra culto racional? Significa, es la única manera en la que usted puede agradecerle a Dios de forma racional. Es decir, no hay forma lógica en la que usted responda a Dios sino sirviéndole. En otras palabras, lo más lógico que se espera de una persona que ha recibido la misericordia de Dios es que le sirva. ¿Entiende lo que trato de decir? Eso es lo más lógico, eso es lo que dice vuestro culto racional. O sea, solo una persona de conciencia, de lógica, de mente sana, puede responder a Dios sirviéndole porque está agradecido con Él. ¿Recuerda la predicación de la gracia? No sé si se acuerdan. Servimos no por esclavitud, servimos por agradecimiento. Eso es lo que quiere decir este versículo. Ahora, el versículo número 2 dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conformación, escuche bien, la palabra conformación quiere decir hacernos uno con algo. Eso quiere decir la palabra conformación. Si yo quiero conformar algo a algo, tengo que hacerlo parecido. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo hago para conformar la hermana Carolina a la hermana Keila? Tengo que maquillar a la hermana Keila de lo más parecido a la hermana Carolina. ¿Sí me entiende? Y vestirla así como está vestida la hermana. Así la conformo. Es una manera de conformación. Lo que dice el versículo, no os conforméis, significa no te hagas igual a este siglo. ¿Qué es el siglo? ¿Qué es el siglo? El siglo es esta época, esta sociedad. ¿Qué hace esta sociedad? A lo cual nosotros no debemos conformarnos. ¿Qué hacen ellos? Viven en vanidades, viven en fiestas, viven en vicios, en droga, viven en fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, viven en pleito, contienda, odio, chisme, enemistades, celos, viven de espaldas a Dios, ajenos de la vida de Dios. Ellos viven enfocados en sí mismos. Es una sociedad ególatra. Se adoran a sí mismos, sus cuerpos, le brindan culto a su cuerpo, no le brindan culto a Dios. Viven pendientes de sí mismos, interés, estafa. Eso lo vemos en este siglo, ¿es o no es? Eso es este siglo, eso es lo que dice el apóstol Pablo. No te hagas como las personas de esta época, de esta sociedad. Investiga un poco en la calle y verás cómo son las personas, andan interesadas en sí, te descuidan y te apuñalan
en sentido metafórico y en algunos sentidos realmente también lo hacen, pero te descuidas y se quedan con lo tuyo, te quieren robar, te quieren quitar, te quieren estafar, te quieren dañar, solo velan por sus intereses, no están pendientes de nadie más, plenamente egoísta. Eso es este siglo. Y el apóstol Pablo dice, no seas igual a las personas de esta sociedad, dice el apóstol Pablo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me detengo un poquito en la palabra transformación.